Nosotros los que trabajamos con tecnología en realidad no la amamos tanto, siempre estamos como en una pelea con la tecnología. Pues yo tenía 16 años, estaba empezando y para mí fue una bendición que llegara el software. Para el medio en ese momento era catastrófico porque era como financieramente era como la ruina un poco, como que todo el mundo lo va a empezar a hacer, entonces no vamos a ser los únicos, había muy pocos animadores en Colombia y había como un caos alrededor de esto, pero por el otro lado para los que iniciábamos pues era una ayuda porque pues, nos facilitaba muchas tareas, optimizaba muchos procesos. New technologies for me is that it's enabled me to carry on making films when I've had less money. So I was shooting on film right until 2003, and then I began to work digitally. And working digitally has allowed me to make films that really cost a fraction of the amount that the film did. And so for me that's the huge advantage of digital work. Yo encontré en lo digital mucha libertad. Claro, pasando de trabajar con una cámara que tenías como que tenías que hacer todo bajo cámara en ese momento, a de repente poder animar. Nosotros hicimos animaciones dibujando con el mouse, cortando el frame, quitando el frame, o sea, esa posibilidad de realmente hacer composición a posteriori fue un descubrimiento. Digamos que cuando trabajamos en papel hicimos cosas que eran divertidas, como no sé, pintabas un fondo en papel y encima ponías un acetato con otro dibujo y hacías como un poquito de juego con eso de las capas, pero era muy limitado. Y cuando conseguí empezar a trabajar en digital, hubo como mucha más libertad y a mí me gustaba mucho más la velocidad. Hoy presentamos el mapa. El mapa de un tesoro. Eugenio Smith de inmediato se imaginó millonario. Siempre va a estar cambiando los lenguajes con la tecnología, o sea, porque va a dar diferentes posibilidades y va a quitar, por ejemplo, con el sonido, creo que el sonido con el cambio de la tecnología ha dado la posibilidad de facilidad tanto a los músicos como a uno como ingeniero de sonido. Como entiendo la tecnología como un gran beneficio y como algo que llegó un poco a darle una dinámica diferente a todo. El hecho de que la tecnología haya podido salir de los espacios privados o públicos y que ya la gente la pueda llevar a sus casas, a sus estudios, armar sus consolas, tener una cámara que puede ser digital y puede perfectamente grabar un buen corto, para mí es una gran ventaja. Pues hay más interés en producir, como que todo el mundo produce, entonces ese también es otro cambio, como que antes como que todo el mundo producía para sí mismo y pensaba que decía, no, pues dibujaban sus libretas y esto nunca le va a interesar a nadie, y era como que nadie se creía un autor, sino que autores eran muy poquitos los elegidos por esas editoriales en alguna medida malvadas y rosqueras o lo que fuera. Y en cambio ahora hay cada vez más como estos consumidores autores que todo el tiempo están consumiendo lo que hacen nosotros, pero que creen que ellos también pueden producir, que están montando sus blogs o haciendo sus fanzines.
tuve un proceso más o menos largo de hacer cortos de animación y lo disfruté mucho y todo. Y luego, no sé qué pasó, empecé a sentir cierta desilusión por la animación como sucede en la línea de tiempo. Sentí que lo que estaba haciendo eran ejercicios autobiográficos. Cada uno de los cortos era una exploración de algo, un aspecto de mi vida. Pero el resultado, el cortometraje en digital, digamos un corto que va del segundo cero al minuto tal, como que no representaba muy bien la idea autobiográfica, como yo me la empecé a entender, que era algo que estaba viendo recientemente, pero siempre sucedía de la misma manera. Y entonces cuando empiezo a buscar cómo puedo explorar esos mismos trabajos, pero que se den como está realizando la autobiografía, pues ya estaba inventado, o sea, digamos, lo interactivo ya estaba sucediendo hacía mucho tiempo. Yo básicamente estuve pues relacionado siempre con la tecnología desde la facultad. En la facultad tenía como mucho interés sobre procesos electrónicos y sobre el cine puntualmente. Ahí, digamos que mi trabajo se dividió en dos. Esos procesos electrónicos detonaron como en lo que yo llamaba en ese momento robots. Me interesaba mucho como la creación de máquinas electrónicas. Era muy raro para esa época hacerlo. Recuerdo, por ejemplo, una vez que hice un pequeño robot que pensaba mucho como en transferencias tecnológicas, y era un robot que simplemente era alámbrico, no sabía cómo hacer procesos inalámbricos, entonces era un robotcito que hacía como un Heil Hitler. Mi robot se fundía pues tenía una resistencia, era en realidad un transistor que se fundía cada 5 minutos. Fue como una revelación para mí porque estaban dando la ronda a todos los críticos, y entonces yo no me atreví, yo cambié el repuesto y no me atreví a conectarlo hasta que ellos llegaron, porque yo quería que les hiciera así. Cuando llegaron a mi trabajo y el robot no servía, sino empezó como a agonizar y salió humo. Y yo estaba como muy frustrado por ese tema, ¿no? Pues precisamente pienso que hay como una pugna con la tecnología, pero fue fantástico cuando se empezó a quemar, porque pues yo me desilusioné mucho, ¿no? Pero José Hernán Aguilar, me acuerdo que dijo: esta es una de las piezas más increíbles de tecnología que he visto, ¿no? Es un robot latinoamericano agonizante, ¿no? Esto habla políticamente de la tecnología en Latinoamérica. Y yo lo veía y decía, pues sí, ¿no? El Mapping Bicentenario surge se quiere representar a Colombia de alguna manera, pero no se sabe qué representar. Como es un show visual, entonces la propuesta de mi parte fue: resaltemos los iconos más emblemáticos de Colombia y los representamos, hacemos una reinterpretación de estos iconos a nivel visual y los llevamos a esta fachada que es hermosa, que es el Palacio Liebán, y que interactúen con esa fachada. Como es mapping y como es video, entonces la primera suposición es como esto tiene que haber un guión, y entonces el guión viene realmente pensado como si fuera cualquier programa de televisión. Esto no es video, pues es una cosa diferente, el formato es diferente, no es un formato pantalla, tenemos un formato totalmente apaisado, los tiempos cambian. La primera parte de la tesis trabaja toda la parte de la cámara oscura, y la segunda parte trabaja los dispositivos de visión y memoria a través de Google, ¿no? Google hablando como toda la parte visual que está relacionada con Google, como las plataformas de Google Earth, Google Maps, Google Street View y el buscador de imágenes de Google. Siempre me pareció bastante inquietante esa imagen y esa aura tan extraña que produce la cámara oscura,
Entonces desde ese momento comencé a pensar que me gustaría mucho crear un dispositivo que me pudiera capturar la imagen de la cámara oscura en movimiento, ¿no? Poder darle vida a esa imagen tan extraña, tan surreal, tan onírica que yo encontraba en la cámara oscura. Estaba ya terminando el prototipo de lo que sería pues una cámara estenopeica de animación digital, que consiste pues simplemente en un híbrido entre una cámara oscura que estaría en un extremo del tiempo y una cámara digital que estaría en el otro extremo, es decir, una cámara digital dentro de una cámara oscura para poder registrar todo lo que sucede o la imagen que produce esa cámara oscura. Este dispositivo, digamos que encontraba una relación entre el dispositivo de visión y memoria de la cámara oscura con Google, ya que en los dos también hay una dislocación del tiempo y el espacio. ¿Sí? En Google pues se crea una ilusión de una tercera dimensión que uno comienza a recorrer y pues eso es como estar en un sueño. Esas imágenes de Google Street View están más cercanas a los sueños de Inception que a la realidad misma, ¿no? Todo está distorsionado, es bastante alucinógeno, surreal, onírico. Entonces yo veía que había una relación entre esos dos dispositivos y las imágenes que generaban, pero también me interesaba, digamos, la idea de la animación que se producía ahí, ¿sí? Es decir, yo comencé a registrar muchos de esos viajes que yo hacía en Google Street View y comenzaba a pensar que yo, más que estar generando una animación como tal, yo estaba reciclando una animación. Y empecé a trabajar, por ejemplo, algunos primeros proyectos que tenían como sustento plástico el error digital. Ahí trabajé mucho con Glitch, viendo el error como algo positivo, ¿no? Entonces, ¿por qué se crea el glitch? ¿Cuáles son los sistemas de barrido? ¿Qué pasa si yo intervengo el barrido en una secuencia, ¿no? Y esto empezó a generar otras piezas visuales. Entonces, trabajaba el tema del río Magdalena, y cuando empezaba a desprogramar lo que le pasaba al río, se convertía en un señalamiento político, por ejemplo, ¿no? Que el río empezaba a sufrir, ¿no es cierto?, dentro del espacio físico del video, también unos cambios, ¿no es cierto?, alteraciones. El río se empezó a ralentizar hasta que ya queda quieto, por ejemplo, ¿no? Como ese tipo de procesos que eran plásticos, ¿no?, de ir y ver qué pasaba. Empezaron a generar procesos digitales. En Lupus hay un aspecto interesante porque hay como toda esta línea, digamos, de uno de los personajes, que es la ciudad, que se asume en este proyecto como un personaje central, está contada a través de una maqueta. Y está contada a través de una maqueta porque la maqueta en sí misma remite a un proyecto, algo que, digamos, está dentro de la proyección de lo que se va a hacer, pero que aún no ha sido realizado, que es, digamos, algo absolutamente como metafórico de lo que pasa acá con muchos proyectos urbanos y que me sirve a mí también para hacer un cuestionamiento de ciertos factores políticos. O sea, la maqueta como forma, como ya remite como una estética de la promesa del proyecto. Eso va a estar hecho en materiales de maqueta, materiales como, digamos, cartones, alambres y esas cosas, pero toda la parte de previsualización se va a tener que hacer en 3D, pues justamente para no improvisar en el proceso de realización. Entonces, de alguna manera es un uso de la tecnología como invertido, porque yo, digamos, los animatics los hago en 3D para después desarrollarlos en pintura o en cartón. Normalmente se hace el contrario, digamos, como que se hacen los animatics en cartón o en materiales para después desarrollar el 3D súper bien elaborado. A mí no me interesa, digamos, que me interesa más el aspecto real, como el trabajo real con materiales reales, digamos, y el registro fotográfico de ese trabajo, de la textura y, digamos, como el azar que viene implícito en el comportamiento de esos materiales. Me interesa más en este momento pues que la cosa, digamos, absolutamente controlada y tal, que tiene el 3D. El uso del dibujo no desaparece. Yo dibujo en papel, lo escaneo y luego lo meto en estos sistemas interactivos. Entonces, el dibujo es lo estético, ¿no? Es la manera como se ven
las imágenes y como la calidad de las imágenes y eso. Para mí el dibujo sigue siendo primordial, pero me toca cambiar la manera de pensar cómo se anima dibujando. Entonces volviendo al ejemplo de la línea de tiempo, entonces si tienes una cinta de cine donde vas a poner la película, tú sabes que un dibujo, luego viene el otro, luego viene el otro, luego viene el otro, y así creas el movimiento. Cuando estás haciendo dibujos para un sistema que no va solamente linealmente, sino que puede cambiar en cualquier momento, tienes que pensarlo de otra manera. Entonces lo que ha cambiado es la manera como hago los dibujos. Entonces un dibujo ya no lo hago para que siempre se mueva de la misma manera, sino que empiezo a dibujar todas las posibilidades hacia donde puede ir el personaje. Y luego el computador define hacia cómo se va a mostrar esta animación. En el momento en que la animación llega a tu vida y cómo llega, influencia mucho en tú cómo la ves. A mí me llegó un momento en que necesitaba, digamos, como eficiencia y por encima del arte. Yo ahora, digamos, valoro muchísimo el trabajo que es análogo, porque además es un arte que ya es muy escaso, no lo puedes ver. En ese momento, digamos, si había un software que te ayudaba, o sea, era un facilitador de la técnica, al mismo tiempo era un limitador de la técnica. Con el trabajo directamente bajo cámara había como un cierto nivel de espacialidad que era bonito, ¿no? Y nosotros hicimos, digamos que encontrábamos cosas parecidas, pero no era igual de fluido, pero sí la producción era más rápida, podíamos hacer muchas más pruebas, digamos que el movimiento como tal era mucho más rico en lo digital. La textura y la profundidad funcionaba más cuando trabajamos bajo cámara. La posibilidad ahora también de uno tener 48 canales a la vez y poderle meter uno este detallito que me crea acá. Entonces hay veces, por ejemplo, yo creo en un segundo de animación de tiempo, pues 48 canales al tiempo que me crean un pequeño sonido que uno no creería que tiene tantas capas, pero que me gusta cada detalle que le meto, que creo que le da un sonido único. Entonces, sí, es como como ya no hay esa calidad que yo no sé cómo explicarla bien, pero es como ese calorcito que da la cinta. Pues la posibilidad de tener un montón de canales y un montón de cosas. One of the things I find really good with film as opposed to digital work is that with film you have to shoot material and look at it before you can make a judgment. You have to shoot some film, like a minute of film of tests, and then you have to send it away to the laboratory and you get it back and then you look at it. You can't shoot a single frame of film or 5 frames and send it to the laboratory, so you have to do a proper test. It can take weeks sometimes to do these tests. The trouble with digital work is you can do 10 frames and look at it and think, oh, that's not very good. And and I find this with students who are too quick to look at their work and make judgments about it. Hay un autor que se llama Juan Francisco Ferré, andaluz, que tiene un texto muy bonito que se llama Mimesis y Simulacro. Y él es defensor de la idea de que la literatura, en su ejercicio tradicional, en su formato tradicional, el libro, tiene todavía mucho que decir y tiene mucho que decir de este mundo tecnificado, pero no a la manera romántica o a la manera ludita de digamos, criticar la tecnología por criticarla, sino justamente haciendo un giro que permita hacer su ejercicio tradicional, pero sin la ingenuidad de no reconocer lo que los otros medios son capaces de hacer, reconociendo su propio límite y mostrando, digamos, desde la literatura todo lo que se espera de la literatura, que es dar cuenta de una sociedad que ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, los más nostálgicos que quieren traducir de un lenguaje a otro,
que eso es valioso, yo no creo que eso sea malo, pero siempre decía, estamos en ese punto de transición. ¿Qué hacer con lo que teníamos antes, cómo veníamos haciendo las cosas y qué nos ofrece estas nuevas herramientas que tenemos? Me parece no tener fin, ese tal vez sea un problema grande, que la herramienta no define nada. No es un martillo con el que puedes clavar una puntilla. Tú puedes hacer un martillo, puedes hacer un machete, puedes hacer un serrucho, todo lo puedes hacer con el mismo computador. Oh, ay, qué casita. Hogar, mucho. No. Oh, pero si es Pipo que viene de la escuela. Pipo, mamá. Cuando me presento en algunos lugares públicos como colegios y centros donde hay jóvenes o niños, les explico qué es lo que hago porque si no, no van a entender. Ellos van a creer que se está haciendo desde una parte animada atrás, que es una máquina que prende. Con los adultos no lo hago, pero siempre ellos tienen al final la curiosidad de mirar qué es lo que yo hacía atrás para que todo eso se moviera. Entra perfecto, porque al lado pueden ponerte una pantalla con 3 LEDs, no sé cuántos actores, y a la gente también le va a gustar eso porque son sombras, pero esto que termina siendo tan pequeño y tan elemental, al final también termina siendo como una necesidad, algo que el público busca, como una manera de ver las cosas más sencillas tal vez. Creo que lo que pasa con las sombras también es por ahí. Ay, quizás tú puedas ayudarme, pequeña hormiguita. Ay, yo no puedo darte un consejo, pues las hormigas culonas solo sabemos trabajar y trabajar. Pero si continúas por ese camino, encontrarás una cueva donde vive el hombre encantado. Cuando llega en los 90s como todas estas tecnologías digitales, que para nosotros también eran muy extrañas, ¿no? Todavía digamos sin internet, que ya crea otro espacio donde después vamos a trabajar, pero primero como en estas tecnologías que ya no eran análogas, sino que tenían que ver pues con ceros y uno y que generaban otros entornos, ¿no? Entornos que yo pienso que nosotros también habitamos en paralelo. Empezó un proyecto que fue darle un formato hipertextual a esa Gabriela Infinita, que tuvo una primera, digamos, publicación hacia unos 3 o 4 años después, y descubrimos algo, porque ya en ese momento hubo necesidad de acudir a alguien que colaborara en la parte técnica, y descubrimos algo ya haciendo esa transformación de la novela en hipertexto, que fue encontrar que también tenía una vocación hipermedial. Yo no sabía tampoco qué significaba en el momento la hipermedia, que era no solamente jugar a las relaciones de texto, fragmentando la novela y reensamblándola a través de los enlaces, sino que mucho del recorrido del personaje Gabriela tenía que ver con la descripción y la lectura de medios, ¿no? Y a alguien se le ocurrió que pudiéramos llevar eso a una especie de interfaz que pudiera dar cuenta de esas visitas mediáticas de una manera más directa. Por ejemplo, Gabriela en la habitación de Federico se encuentra con unos cassettes de audio que son unas entrevistas que ha hecho Federico, pero también se encuentra con unos videos y también se encuentra con unas escrituras en computador. Es la versión que actualmente existe en internet, en donde la novela texto está, digamos, en un buen porcentaje todavía completa allí, pero acompañada de la actividad hipertextual, digamos, de la interactividad del lector, que tiene que, obviamente, hacer su selección de las maneras como recorre la novela, pero también acompañada de lo que yo llamo hoy más bien una ilustración y multimedial. Golpe de Gracia nace ya no tanto de la adaptación de una novela al hipertexto, sino que nace como hipermedia desde el puro comienzo. Entonces queríamos, ya aprendiendo qué era la hipermedia y cómo funcionaba y cómo había llegado y cómo se había recibido, desarrollar una historia que se desarrollara, o más bien se construyera a partir de la experiencia misma de la hipermedia por parte del lector. Esa fue una dimensión. Entonces ahí hubo un trabajo un poquito más
cuidadoso en términos de los mundos digitales, de las maneras como se iba a presentar la historia misma. Nos comprometimos mucho con el videojuego, por ejemplo, y prácticamente se convirtió, digamos, como en unos microjuegos, la forma como la narrativa se iba desenvolviendo. Los recorridos por los que va la historia que quiera armar. Y en el Golpe de Gracia, además de eso, también hay, digamos, un trabajo sobre intervención en lecturas, en blogs, incluso escrituras mismas, que hacen de la interactividad mucho más participativa. He de confesar que yo no he visto nada interesante todavía. O sea, como que yo siento que todavía son puras posibilidades. Pero y que no sé si en verdad sea interesante. O sea, como que no sé si de verdad, en verdad tenga potencial. Como esas posibilidades hipotéticas. Porque lo que sí existe hace mucho tiempo son los videojuegos. Sí. Y que los videojuegos son, digamos, como la animación interactiva natural. Hay veces la gente dice, no, que novela animada, no sé qué, pero es como una tontería al lado de un videojuego. Es como una novela donde los muñequitos levantan la mano. En el reino de los videojuegos sí como que se explota todo eso y la gente levanta la mano para escuchar algo, yo no sé, como que no es puro por las posibilidades, sino en realidad pues la interacción es realmente intensa. Entonces por eso yo he sido muy escéptico en general, pues porque no he visto nada. De pronto sí hay y a alguien se le ocurre una genialidad. Habría que ver cine open source. Hay por ahí documentales que intentan hacerlo en YouTube, donde la gente subía material y se editaba de una manera ahí como de crowdsource, open source. Pero puede ser interesante también explorar eso que se está dando en ese espacio en internet para encontrar nuevas maneras de producir contenido de cine, de animación. This Is Not Art is Australia's largest annual gathering of young media makers, musicians, artists, writers, and troublemakers. This Is Not Art is the umbrella term for a growing number of separate media and digital arts festivals held in Newcastle, New South Wales over 5 days in September/October. These festivals include the National Young Writers Festival, Electro Fringe, a festival of new media and digital arts, the National Student Media Conference, Sound Summit, formerly the National Independent Electronic Labels Conference, Radioactive, Independent Radio Conference, the New Media Critical Approaches Conference, Postgraduate Students. Yo creo que uno puede ponerse muy estricto con los derechos, pero en cuanto subes algo a la red, sabes que cualquiera puede usarlo de manera honesta y darte un crédito, o puede robárselo. Yo tuve una experiencia en donde un cartel que yo diseñé, que lo subí a la red, años después yo di una conferencia y los que me invitaron a dar la conferencia descargaron el cartel, le borraron la información y le pusieron la información nueva y dije, no, bueno, tú puedes decir lo que quieras y puedes decir que está protegido y que tienes los derechos, pero en cuanto está arriba alguien lo puede utilizar y lo puede plagiar vilmente, lo puede reinterpretar, se lo puede apropiar. Es como si tú dejas algo en la calle. O sea, si dejas una hamburguesa y pasa alguien y se la lleva y se la come, pues ahí está. Me interesa distribuirlo todo, o sea, el código, los dibujos, la animación, todo. Me llama mucho la atención poder poner en internet todo el material con el que hice mi trabajo y que de pronto otra gente lo mezcle de diferentes maneras o que lo reconstruya o lo use para aprender o lo que sea, digamos, cualquier uso que se le dé. Una vez ver el trabajo que yo haga y el otro es poder utilizar ese material. Yo no sé por qué me llama tanto la atención eso del trabajo como se está haciendo software
software hoy, cómo se escribe software hoy, me parece que el cine debería aprender de eso, o pues, la animación podría aprender de eso, o la cultura en general, que no se sea tan celoso con su trabajo, que pues somos parte de una comunidad y los artistas o lo que sea hacen parte de eso y su trabajo le pertenece a esta sociedad, que la gente lo puede usar como quiera, ya sea para verlo, hacen la imagen y tú lo ves, o ya sea para desarmarlo y ver cómo está hecho. Es una claridad que apenas tengo ahora de lo difícil que es ser visible, ¿no? Como que cuando apareció la web y montamos página de internet, hicimos 8 y medio, siempre decía como que, y los primeros blogs, existía esa ilusión de que por fin existe este medio que todo el mundo lo puede ver desde todas partes del mundo, y era como una cosa muy emocionante, y después nos dimos cuenta de que sí, era una posibilidad, pero no era una realidad. O sea, por más que todo el mundo lo pudiera ver, solo lo habían visto 100 personas. Entonces, por ejemplo, entendí en qué consiste una editorial. Como que uno desprecia mucho, digamos, las editoriales grandes, pero yo entendí que no era despreciable ni las editoriales grandes ni las disqueras grandes, porque como que uno piensa, no, es que se quedan con todo el porcentaje de la plata y no sé qué, pero en verdad toda la inversión que implica hacer que una cosa exista es muy grande. Que pueda que hagan existir cosas que a uno le parezcan valiosas, pero ellos son los encargados de hacer que eso exista. Entonces, esto no es nada despreciable. Y que en esa medida, digamos que Internet no cambió las cosas. De pronto sí acabó con el modelo de negocio que ellos tenían, pero pues ahora se tienen que inventar otras maneras de hacer visible su producto, pero se sigue necesitando mucho dinero, mucho poder, mucho músculo para que algo realmente sea visible. Yo creo que la posibilidad que tiene uno de que realmente las cosas que uno hace se vean es inapreciable, ¿no? Eso, yo mirando hacia atrás, hay proyectos que están en mi filmografía que yo creo que lo vimos en la universidad, lo vimos algunos amigos y mandé de pronto un festival o 2 y ya está. Yo ya tengo, no sé, el último corto que hicimos ha estado seleccionado en 25 festivales. Y yo sé que ha habido una difusión, yo sé que hay un montón de gente que lo ha visto. Y además todavía no está abierto en internet, pero tengo un link en internet privado que lo he mostrado mucho más, es mucho más fácil la circulación. Y yo creo que el feedback que puedes tener de la obra, de gente que lo vea, hace que tú puedas también proponer otras cosas o sentir por lo menos esa relación con el público, que antes era mucho más pajazo mental, uno mismo hacía su cosa y lo tenía más guardado. O sea, realmente creo que ahora hay muchas más posibilidades que realmente se cumple el ciclo, o sea, que hagas algo, alguien lo vea y que tengas algún feedback de la gente. Yo creo que en estos momentos es mucho más fácil que el corto o que ejercicios muy pequeños se esparzan por internet, como que los puedes poner en Vimeo, en YouTube, en Facebook, en lo que sea, y es una forma como que se va regando la onda. Me ha pasado mucho con Vimeo que la gente a veces me manda mensajes de corticos y ejercicios chiquitos que puse ya hace 2 años o así, y me mandan algún mensaje que, digamos, es lo que me parece importante y lo que me llega realmente a mí, y es como el resultado de, no sé, todas esas noches de trasnocho, pues como que se resumen en frases de alguien que se puede sentir identificado o con la historia o con la técnica o con preguntas técnicas de cómo lo hiciste, está muy chévere la técnica, no sé, o digamos como que lo linkeen a temáticas. Tengo un corto que se llama Street, que es sobre cómo se sienten las mujeres cuando les echan piropos en las calles, y es algo como muy latinoamericano y ya lo aceptamos, y estoy como hablando de una crítica de eso, y me han escrito como hablando de eso y de lo fuerte que es.
Bueno, había dos momentos, porque claro, yo estaba muy interesado en saber cómo se recibía eso, sobre todo hace ya más de 10 años, que creo que en un momento en que todavía eso no se entiende muy bien. Y entonces hicimos un ejercicio de talleres en colegios con estudiantes de últimos grados de bachillerato, y había muy buena recepción en los talleres mismos. Luego fue usada, digamos, la obra fue muy usada aquí en Bogotá en varios escenarios de enseñanza básica, en donde un poco la esperanza y la promesa que había era que los chicos volvieran a leer, porque había, digamos, ese atractivo de leer junto con multimedia, junto con interactividad. Si yo llevo esta historia de Pipo, que es un ratón que se burlan de él en la escuela, y lo llevo a una escuela donde hay manoteo y donde están montándosela a un niño justamente porque es chiquito y gafufo, y porque el manoteo es eso, más o menos a montársela a alguien, y la maestra sabe aprovechar esa historia de Pipo para ponerla como punto para el niño que están fregándole la vida, seguramente puede sacar de ahí mucho provecho. Y en las escuelas, cuando las escuelas son escuelas que me paran bolas, cuando termino la función le digo a las maestras, si quieren cerrar todo lo que yo acabo de hacer, terminen con un dibujo de la obra. Y salen miles de cosas interesantísimas. Mire, esto es lo que él ve de un carruaje que yo tengo, que ahora se los voy a mostrar, pero miren el dibujo tan bello que hace. Ese es el dragón que él vio. Lo que más le gustó fue el filtro de colores que tengo para darle tono a la pantalla. Pues ella hizo eso y dice, el que te da los lindos colores. Y este es el filtro que la niña dice que te da los colores, y que a veces la gente, ahora para terminar de contestarte la respuesta de las tecnologías, se ríe mucho porque cuando se van a mirar por detrás piensan que yo tengo computadores y miles de cosas para hacer los tonos, y lo único que tengo es este pequeño filtrico que pongo delante de la luz y da los colores que se necesitan. Y bueno, y así colorín colorado esta historia se ha terminado.